Bueno, estamos grabando. Ale, Leibo Beach, ¿cierto? Cierto. Ok. Ujú. Bienvenida, Alejandra Leibovich, aquí a mi momento de desmadre. ¿Cómo estás? Muy bien, súper contenta de estar aquí porque te admiro muchísimo las cosas que haces con tu fundación, con tu blog, la ayuda para todas las madres. A mí me han ayudado muchísimo y es todo tu trabajo como productora, como mujer, como mamá, me parece, es inspirador. Ay, no, qué linda tú. Gracias por esas palabras, de verdad me llegan al corazón inmenso y la admiración es mutua. Quiero que sepan que Alejandra la van a ir conociendo a medida que vamos hablando en el podcast, pero me acuerdas mucho a mi hija mayor. Porque vives en un mundo de arte, fantasía y como tú misma lo dices en tu descripción en tu website, de pensar afuera de la caja, thinking outside the box. Ujú. Eres artista, autora, empresaria, ya no emprendedora porque ya tienes empresas enormes. Fuiste directora senior de arte en MTV, en VH1, Nickelodeon. Tienes una de las 5.000 empresas más, ¿cómo se dice? Fastest Growing Company. Fastest growing companies in the United States. Mejor dicho, esta mujer es como la mujer orquesta. Y además de todo eso, es mamá. Entonces, Ale, cuéntame un poquito de ti. Eres argentina. Wow. Eh, mi filosofía de vida siempre fue que yo tengo el poder de crear el mundo en que vivo, en que está alrededor mío, de que puedo imaginar y puedo soñar y puedo pensar y crear un mundo. Y siempre desde pequeña y cuando llegué, dejé Argentina porque tuve una experiencia, varias experiencias, donde hombres recibieron el trabajo que yo tenía que haber tenido, porque eran hombres, y en esa época era así. Ahora las cosas han cambiado un poco, había mucho chauvinismo, y cuando eso sucedió y mi hermano le dieron el trabajo que yo tenía que tener, que yo estaba más cualificada que él para hacerlo, ahí dije, I'm out of here. Wow, Entonces, pero no, espérate, vas muy rápido porque acabaste de tocar un tema heavy. ok. Le dieron un trabajo de arte que tú querías. Ujú. Era un trabajo editando en un canal de televisión y tenía una amiga que su papá era el jefe de editores en un canal muy importante de televisión que todavía está y mi hermano todavía trabaja en ese canal de televisión aún hoy día. Y fue en realidad un regalo in disguise, fue lo que sucedió, porque yo estaba terminando film school, había aprendido a animar, a editar, a producir, estaba produciendo y haciendo cosas de animación Ajá. y decidí y ya había tenido, estaba trabajando en el primer show de mix of live action y animation, donde se mezclan personas con animaciones. Y como el nivel siguiente hubiera sido entrar en un canal de televisión full time desde la productora y el papá de mi amiga le dio el trabajo a mi hermano, que nunca había estudiado film, nunca había estudiado edición, simplemente amaba las películas, porque él era hombre y no me lo dio a mí porque era mujer, porque Qué no había, rabia. era un océano de hombres. Todo lo que era detrás de las cámaras en un canal de televisión, si era mujer podría solamente haber hecho make-up o podía haber hecho solo diseño de ropa. Y ese Qué tristeza, porque las mujeres somos tan talentosas y estamos las dos en la industria de la televisión, en dos, en, digamos, en dos departamentos diferentes, pero que se unen bastante. Y Ujú. sí creo que en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo la industria y sí se ha abierto más a las mujeres. Pero a mí no me dieron un trabajo una vez porque me dijeron que era mamá, entonces que no era reliable. Oh, wow. Así.
tal cual. Así que me identifico 100% con lo que estás diciendo. Es, para mí, cuando eso pasó, dije, yo no quiero, este no es el mundo en que yo quiero vivir, yo quiero poder crear mi mundo y en Argentina no podía crear el mundo que quería, no iba a poder desarrollarme, no iba a poder traer mi creatividad a ningún canal de televisión, siempre iba a estar encasillada en algún lugar, hasta lo que veía era que el trabajo solamente de una persona, de mí, no era suficiente para cambiar toda una cultura de hombres que venía desde hacía mucho tiempo. Yo crecí en un dictatorship, había dictadores. Cuando crecí, desde antes que naciera, cuando nací, hasta a los 13 años recién hubo el primer presidente democrático. Wow. Entonces, la cultura en ese momento, la educación, era muy distinta. Y la educación era, tienes que ser un pasajero en tu vida, tienes que, you get what you get, tienes que aceptar lo que te dan, no puedes crear tu propio mundo. En eso no existe, tienes que aceptar el mundo donde estamos y ahí estás. Y para mí, yo no pensaba de esa forma, por supuesto no se lo decía a nadie porque era bastante peligroso decirlo, decirlo como a cualquiera, pero una vez mi mamá, que fue una gran influencia en mi vida, me dio las mejores cosas, creo que una madre podía haberle dado a una niña, y que fue creer en mí misma y de decirme de que sí yo podía crear mi mundo. Ella me dijo, yo estaba por ir a film school y era muy joven, siempre estaba adelantada, siempre empecé la universidad a los 17, terminé como 16, casi 17, terminé el secundario y después empecé a los 17 y era una niña. Y mi mamá me dijo, yo le preguntaba, ¿y te parece que estudie esto? Porque es como que no hay mucha gente que hace películas o está en televisión y no conocía nada de nada. Y ella me dijo que sí, que siendo artista, que yo iba a poder tener una vida maravillosa y que lo tenía que hacer porque sí iba a poder, like, I will make a good living, iba a poder tener una vida buena ganando bien. Y Pero yo, mira, qué poderoso tu mamá. yes, Porque pero a los niños artistas, la mayoría de los papás le dicen, tú no vas a vivir del arte, chévere tu talento, pero wow, qué mamá, de verdad, tienes una bendición ahí en esa mamá increíble. la cosa fue que ella me dijo eso, pero que yo le creí. Esa es la cosa. Porque, Importantísimo. porque los padres nos pueden decir las cosas, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de educarlos, de que confíen en nosotros, ¿no? De que estén cercanos a nosotros, para que podamos, que no estén alejados, que haya una relación profunda y que ellos crean en lo que le estamos diciendo. Porque de la forma en que van a aprender ellos a crear su mundo es si ellos nos creen, porque Wow, nosotros lo estamos haciendo, ¿right? qué poderoso todo lo que estás diciendo. Estoy aquí como tomando nota. Sí, te voy a decir, porque yo fui criada por unos papás que me amaban y me dieron todo el amor del mundo, pero jamás creyeron en mí como artista. O sea, ellos querían que yo fuera abogada, médico, no sé. Yo quería ir a estudiar films. Yo fui aceptada en el Film School en Nueva York y no me dejaron ir. Wow. Era como, no, quédate en Miami, tú no vas a vivir de eso. Y yo como que, pero yo no le, a mí me pasó lo contrario a ti, yo no les creí, yo decía, pero si esto es lo que yo quiero, yo lo siento. Entonces ahora soy mamá, Ujú. tengo 3 seres humanos diferentes a mi mando, pero la mayor es artista, que te dije que me acuerdo de ti porque vive como in her own little world, es súper creativa, pinta, y ella me dice, mamá, me dice mucho, yo quiero ser ilustradora para Disney. Y yo le digo, dale, tú Ya, puedes. yo te puedo decir a dónde ella tiene que Ay, ir. no, no, yo me muero de la emoción, Ya. pero sabes una cosa, lo que me estás diciendo, y sé que las mamás que nos escuchen, nos estás dando herramientas para los que tenemos hijos así.
Ujú. Yo sé que tengo este tesoro que para el mundo es como raro, pero yo la veo y yo digo, wow, y ella está tan definida desde que está tan chiquita, ve documentales, y yo soy como, tú lo puedes hacer, su cuarto está lleno de cosas, ya hace camisetas, mejor dicho, pero tus palabras me llegan, porque digo, wow, cómo las palabras de un papá y una mamá pueden cambiar lo que el niño sea en un futuro. Absolutamente. Yo he hecho varias charlas para padres de niños artistas y también todos los padres que conozco que tienen niños artistas grandes, pequeños, de teenagers, sobre todo teenagers, siempre me preguntan y siempre tenemos una conversación. Y he hecho mentoring de varios teenagers para cómo, qué hacer. Una vez me pasó de que fui a un workshop, me encontré con alguien que hace coaching y que es mamá de una niña artista. Y las dos son artistas. Y yo las conozco desde chiquititas porque yo les enseñé cómo hacer animaciones y a dibujar en sus iPads, en los workshops, en el almuerzo, en los breaks, así. Y las niñas crecieron y una empezó a ser artista, pero dibujar todo el día. Entonces, la madre viene y les pregunto cómo está, entonces me dice, es terrible, estoy tratando de que de que tenga un trabajo y de que haga algo como de su vida. Y le digo, pero ¿un trabajo en dónde? Me dice, estoy viendo de que tengo un trabajo en la cafetería de la esquina. Entonces le digo, pero ¿qué hace todo el día? Entonces me dice, se la pasa en su cuarto dibujando. Entonces le digo, pero ella lo que va a hacer es estudiar para dibujar para Pixar, Disney, para todos los estudios. Entonces me dice, sí. Entonces la miro a esta mujer y la agarro así de los hombros y le digo, se está ganando, she's earning her 10,000 hours. Hay un libro de Malcolm Gladwell donde habla que se llama Outliers. Y en Outliers Estoy explica escribiendo Outlier. Outliers de Malcolm Gladwell. Y él explica, ahí analiza por qué ciertas personas han sido muy successful en diferentes generaciones, de jugadores de béisbol, de básquetbol, diferentes cosas. Él analizó cómo fueron las vidas y se dio cuenta de muchas cosas que son maravillosas en el libro. Y una de las cosas que dice es que uno necesita, para ser un profesional a algo, uno necesita, son 10.000 horas de hacer eso, y ahí sos un expert haciéndolo. Entonces yo le dije a esta mamá, ella se está ganando, está practicando, está teniendo sus 10.000 horas para poder estar preparada a entrar a trabajar en esos estudios. Entonces, no la pongas a trabajar en la cafetería sirviendo café, tiene que hacer eso porque eso, si ahora se pasa 12 horas haciendo eso, cuando esté trabajando en esos estudios se va a pasar 16 horas haciendo eso todo el día. Entonces, es mejor que practique. Pero después me dice ella, ay, ¿sabes qué? También ella en Instagram, ella vende los dibujos. Entonces le digo, pero ella tiene un trabajo, entonces está dibujando y los vende, gana dinero. ¿Qué más quieres, mujer? Y fue poner las cosas en contexto. A veces necesitamos alguien como que hace así, snaps us out of it. Ah, de la cajita. Ya, sale de la cajita, porque estamos como en esa cajita de que crecimos, las cosas tienen que ser así. Y no estamos viendo como cosas obvias, que después uno se siente como, ay Dios, ¿cómo no me di cuenta? ¿No? Pero es así, uno no se da cuenta de las cosas. Pero porque, a ver, yo sé que tú mencionas mucho que quieres llevar a emprendedores a hacer un successful business, Ujú, a que piensen fuera de esa cajita y me imagino que con las enseñanzas de tu mamá que estás diciendo, ujú. con lo que te enfrentaste en cuanto a trabajo en Argentina, empezaste tú misma a pensar afuera de esa cajita desde muy jovencita. Te vienes a Estados Unidos y empiezas a trabajar
¿cómo te has mantenido pensando fuera de la cajita? Porque es muy fácil estar chiquito y pensar fuera de la cajita, pero después te encasillan porque la vida empieza a pasar, porque los trabajos empiezan a pasar, porque tu entorno. ¿Cómo te has mantenido fuera de la cajita? Desde cuando era chiquita, por ahí tendría la edad de mi hijo ahora, 5 o 6 años, una vez me mandaron, yo vivía en un pueblo chico, no en Buenos Aires, vivía en Entre Ríos, y fui a la casa de una nueva amiga, alguien nuevo que yo no conocía y nunca había ido a su casa. Y esta chica vivía en un edificio, que yo no me, creo que solamente había ido a un edificio de departamentos aquí en Buenos Aires cuando visitaba a mis abuelos. Pero ni siquiera sabía que en mi ciudad había edificios, ¿ok? Eran todas casas pequeñas, pequeño pueblo. Fuimos a este departamento y cuando entré en la habitación de esta niña, vi todo era pink, era rosa. Yo nunca había visto una cosa por el estilo. La alfombra era rosa, las cortinas eran rosas. Tenía cortinas que eran rosas, tenía papel en la pared que era rosa, tenía furniture, sillas, mesitas, couch que eran rosas. Todos los juguetes, la cama, tenía una cama de tamaño de nene, así de niña, que yo nunca había visto una cosa así, no sabía que nada de eso existía. Y lo que ahí pensé cuando vi esa habitación fue, si esto existe, que yo no sabía que existía, ¿qué más existe que yo no sé que existe? Right? Wow. Eso fue lo que pensé. Entonces, ahí dije, ok, ahí fue como de que la idea de que puedo crear mi mundo apareció por primera vez, porque dije, ok, ella está eligiendo, hay más cosas que uno puede tomar y elementos de lo que hay. No tengo que aceptar todo lo que me están dando. Yo compartía la habitación con mi hermano. Era todo marrón. Era la cama, la mesa y todo, eran todas cosas de adultos, de madera, marrón, y era todo, si no había ni pink, ni blue, ni nada, era, no sé, cosas Plain. normales. Y cuando vi eso, y yo pensé que así era como era la vida, ¿no? Que así es como es. Y cuando eso pasó y vi eso, me marcó para toda mi vida y dije, ok, hay más que yo no sé. Hay una forma en que yo puedo crear, diseñar lo mío propio. Y eso me fue llevando a través de toda mi vida, de tener primero el primer trabajo con este primer show de animación y mix of live action, de decir, me voy de aquí porque aquí no puedo, en Argentina no puedo crear mi mundo y hay más cosas que yo no sé que existen y yo las quiero ver, ¿no? Te Entonces, viniste a Estados Unidos. entonces me vine sola a Estados Unidos, conocía a una persona y ahí fui primero, era el 96, entonces el web estaba recién empezando y habían un montón de compañías para diseñar websites y aprendí, yo nunca había ido a Design School, pero conseguí mi primer trabajo en Estados Unidos fue diseñando websites y programándolos y diseñándolos en esta compañía. Y ahí descubrí de que, ok, puedo crear cosas, puedo crear estos pequeños mundos con estos websites y puedo vivir de eso. Esto es la dirección correcta, ¿no? En que podemos estar. Y ahí descubrí programación, no les dije nunca de que cuando conseguí ese trabajo, el resto de los diseñadores eran todos habían ido a escuelas de diseño aquí en Estados Unidos. Eran excelentes, ¿ok?
y yo no era excelente diseñando. Tenía ojo para diseñar, pero no era wow. Entonces tomaba clases de diseño en la noche, de diseño básico en el Community College, encontré, y yo me iba a la noche y nunca les dije que hice eso, pero quería Claro, tener... necesitabas entender un poquito más, aprender un poquito más. Yes, para Bien. poder estar a la misma altura. Y para mí lo que fue el game changer ahí, que creo que como el bichito de emprendedora siempre estuvo ahí, fue que yo me di cuenta una vez, estaba en la oficina de uno de los project managers cuando escuché lo que el cliente quería, pero me daba vergüenza estar ahí, hablar y todo. No, ninguno de los diseñadores, todos éramos de otros países, había como 20, era una empresa bastante grande y era todo el mundo, creo que había uno solo de Estados Unidos y nadie se animaba a hablar mucho en inglés, especialmente con un cliente. Entonces, yo me di cuenta cuando escuché lo que el cliente dijo, yo gané. Siempre éramos 3 diseñadores compitiendo con 3 diseños y el que ganaba era el que elegía el cliente. Y ahí me eligieron a mí. Entonces dije, ok, voy a escuchar más de esto. Entonces escuché más y siempre que yo escuchaba, ganaba. Pero una vez tuve que hacer preguntas porque tenía preguntas de las Pero cosas. escuchabas era que veías más allá de lo que el cliente quería. O sea, tenías la capacidad de meterte como en la cabeza del cliente y hacer lo que él quería una realidad. De crear el mundo que el cliente quería. Ya. Pero hubo una vez donde tenía que clarificar cosas, ¿no? Entonces dije, wow, voy a tener que hablar. Entonces le pedí permiso y ahí el project manager me presentó y hablé así todo nerviosa, pero me contestaron y por supuesto gané. Yo ganaba, por más de que no había ido a la escuela de diseño, los ganaba porque yo escuchaba lo que quería y creaba el mundo que querían, ¿right? Entonces, cuando eso pasó, ahí dije, ok, yo soy como un life learner. Siempre creo que me defino como soy una estudiante constante. Estoy siempre aprendiendo, pero siempre aprendiendo de verdad. No es que digo, tomo cursos y practico, practico y aprendo haciendo. Claro. Entonces, lo que me dije a mí misma, yo tengo que aprender a cómo hablar con estos clientes mejor. Entonces fui al bookstore, que era lo que había en este momento, y pregunté qué libros había para aprender eso y me mandaron al business section y me compré 2 libros de business presentations y los leí. My God, estoy anonadada. O sea, quiero hacer todo lo que me estás diciendo. Claro, Ya, es, espectacular. Como life skills que te deberían enseñar en la universidad y no te los enseñan. no te enseñan, pero y como padres tampoco nos enseñan, ¿no? No, A hacer estas cosas. Y para mí, parte como de crear el mundo que uno tiene, es que tienes que up your game, tienes que estar arriba, on top de lo que tienes que hacer, ¿no? Y de tus responsabilidades. Y si hay que seguir aprendiendo, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Porque cierto. necesitas esos como skills para hacerlo. Y ahí, una vez que leí, empecé a pedir estar en esos meetings y después me empezaron a llevar a los meetings con los clientes en persona, era la única que iba, y si había problemas de comunicación, de que un diseñador no entendía o que el cliente no entendía, me pedían que vaya, y después empecé a ir también a vender los servicios con la gente de sales, a Wow. hacer eso. Y así fue que dije, ok, esto a mí me gusta, pero había pasado una cosa cuando era teenager, cuando tenía más o menos 15 años, que cambió mi vida y en esto mi mamá me dio un advice que no fue el mejor que había, pero fue así.
Yo tenía un novio de mucho tiempo en esa época y los padres de mi novio habían viajado aquí a Estados Unidos y trajeron una computadora nueva de esa época. Y la computadora esta podía hacer diseño gráfico. Y mi mamá estaba empezando una revista, estaba haciendo una revista en ese momento. Entonces le dije, yo la puedo diseñar, la puedo hacer porque tenemos la computadora. Entonces mi mamá dijo, ok, bien, hazla. Y cuando dijimos, empecemos un negocio, dijimos con mi novio y nuestro primer cliente es mi mamá. Wow. Y, O pero sea, el espíritu de emprendedora desde chiquita y hasta en la misma casa. Pero no, 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 no. Ahora vas a ver cómo fue. Eh, Mi mamá, los padres de mi novio, ellos eran business owners, ellos eran emprendedores y le dijeron a mi novio de que teníamos que definir más cosas de este negocio y que en el negocio yo tenía que decidir si yo iba a ser dueña con él o si yo iba a ser empleada. E iba a ser distinto, ¿no? Cómo ganaba dinero, todas las cosas. Y yo iba a decir dueña, era lo primero que se me ocurrió. Pero cuando fui a consultarle a mi mamá y a mi papá, ellos me dijeron que fuera empleada, Wow, ¿por qué? porque era mucho más seguro, porque iba a tener un salario y que siempre iba a poder pagar todo las cosas que quería, que necesitaba, podía ir a la universidad y poder pagarlas yo misma, y iba a tener siempre el dinero. Era muy riesgoso y muy inseguro ser un empresario. Uno no sabía cómo iba a tener el próximo dinero, right? Ellos eran empresarios inmaduros, right? Eran emprendedores que no sabían mucho cómo funcionaba, no sabían cómo tener un successful business, right? Que no es fácil, nadie te enseña, No, es es como ser que padre, no hay manual. claro, eso le pasa a mucha gente. Ahorita estaba viendo un video precisamente donde decían que todos hemos tenido en algún momento un $1 million idea. Lo que pasa es que no tenemos los skills y el conocimiento para hacer una compañía funcional y exitosa, eh, monetariamente hablando. Entonces, bueno, sí fue un buen consejo, digamos, de decirte, en este momento no estás preparada para ser una dueña, estás preparada para ser una empleada, aprender y en un futuro, entonces poder tu compañía. Sí fue un buen consejo al final del día. Sí, yo me convertí en una muy buena empleada de diferentes compañías y siempre avancé y avancé y avancé. Y a través de mi carrera trabajé en Cartoon Network, creando los mundos de los websites y de los video games, de los juegos para jugar en los websites para Cartoon Network. Después creé mundos también para TNT. Después me mudé a Miami y me mudé a trabajar en MTV y relancé Nickelodeon para Latinoamérica y por primera vez en la historia tuvo los ratings al mismo tiempo que en Cartoon. Estaban en primer lugar, que fue una cosa increíble. Y después en VH1 lo lancé, en partes en MTV y siempre en canales y teniendo mi trabajo mostrado en todo el mundo. Pero la cosa es que siempre yo tenía este itch de que, ok, yo estoy creando, me está yendo muy bien, gané más de 2 docenas de premios internacionales de diseño, de animación, haciendo eso. Pero estoy trabajando creando estos mundos para otras compañías. ¿Cómo hago para crear mi propio mundo? Tengo que en algún momento cambiar a eso. Ahí fue cuando empecé a dibujar mis cartoon characters, que son los personajes que aparecen en mis historias y en mi app y en mi website. Ya vamos a hablar de eso y el tuyo me encanta. Ahí lo tengo guardado en mi celular, el amarillo grande. Gracias. Entonces ahí es donde empiezas tu Ujú. negocio, tu propio negocio. Y aquí vamos a hablar de la parte más emocionante porque es la parte que todas ustedes que nos están escuchando y nos están viendo pueden bajar, que son los calm down stories, las historias para calmarnos.
Pero yo quiero saber una cosa. ¿Siempre Dime. tuviste ese itch por crear tu propia empresa, por empezar a ver cómo se daba tu mundo, por eso? ¿Cuál fue el switch? ¿Ser mamá? Sí, eso llevó tiempo. Después de salir de MTV, de los networks, logré dibujar a los personajes y después los pintaba y vendí todas mis pinturas, me fue muy bien como painter y después fui como a Real Life Business School de aprender a cómo tener un successful business y de personal development y lo que hizo el switch para crear estas historias fue ser mamá. Ahora es una cosa maravillosa. El ser mamá te mueve una cosa por allá adentro que te impulsa como a lograr lo que siempre has querido. En Sí, términos de negocio, es muy loco. es muy loco. Em, Ahora soy mamá de un niño de 5 años y más o menos cuando él tenía 3, 4 años, ¿Cómo se empecé llama tu hijo? Talle Astuya. Es un Talle. nombre inventado. Cuenta, Sí. pero es que quiero saber todo, porque esto es lo más lindo de la historia. Es un acrónimo el nombre. Es las primeras letras de una frase que es nuestro moto con mi esposo. Y es Talle Astuya significa take all your excuses and shove them up your ass. I love it. Mira, voy a poner en captions la traducción para los que no entienden. But I love it. Ya, ese, ese es el nombre de mi hijo Talle. Y Love it. el nickname es Talle, no el nombre completo. Entonces, cuando Talle tenía más o menos como 3 años, 4 años, yo le empecé, bueno, a poner límites, empecé a decir cosas que no. Y lo que empezó a pasar es que empezó a tener berrinches, pero eran berrinches que no era que a los minutos terminaba el berrinche empezaba y después él no podía parar de llorar. Él A mí me pasó con la segunda. Horas. era exactamente lo mismo. Era horrible. Eran masivos. Yo probé libros probé, hablar con psicólogos, las maestras, amigos, probaba una cosa que respire, que todas las técnicas que pienses las hacía, pero nada funcionó. Por ahí funcionaba algo un día, pero después no funcionaba. Después funcionaba otro día y los berrinches eran muchas veces durante el día. Y yo me sentía que era una mala madre, porque decía, ¿cómo la ayudo? Y él me empezó a pedir ayuda a parar de llorar. Él mismo me decía, Mama, help me stop crying, ¿no? A mí se me partía el alma. Entonces, un día entre angustia y nervios, cuando estaba uno de estos, que yo dije, ay no, ahora va a empezar con horas, y yo no quería. Uno, prender la televisión para distraerlo, porque eso le iba a enseñar a estar esclavizado a la pantalla. No quería que estuviera tanto tiempo en la pantalla tampoco. Y también que eso genera como una separación. Y yo quería estar cerca de él para poder ayudarlo, right, a parar. Claro, acompañamiento. Exactamente. Entonces dije, ok, pensando en todo esto así objetivamente, dije, esto no es el mundo que yo quiero tener alrededor mío, no es el mundo que quiero crear para mi hijo donde él llore y yo no lo pueda ayudar a parar a llorar. Entonces dije, voy a usar todo lo que he usado en mi trabajo toda mi vida, que fue darte un título y llamarte la atención, pararte para decir, ¿qué más hay ahí? Ponerte curioso, right? Entonces le pregunté que para un nene varón de 3 años, le dije, ¿te conté alguna vez sobre la rana con un ojo? Que una rana con un ojo es como, ranas es algo maravilloso para un nene, lizards, todas las cosas que hay afuera. Sí, los niños les encantan los animalitos. Entonces, y esta no era cualquier rana, es la rana con un ojo, que se convirtió en un personaje usual en las Pero fue historias. así como out of the blue un momento de, "Oh",
un momento como de magia, porque dije, ok, voy a probar con un título, a ver si esto, él es mi audiencia y yo tengo que llamarle la atención de alguna manera, tengo Qué que risa, o snap sea, me him out. encanta. Me encanta porque agarraste todos tus conocimientos de la televisión y el entretenimiento y dijiste, I'm gonna do it on my kid. Lo voy a Oh hacer, my lo voy a God. usar en mi hijo. Claro, pero no, Todos mis skills down to earth. y Hijo, era algo para snap him out of the lizard brain, porque cuando se ponen en ese estado, ellos no piensan, están como en el low brain, no están pensando y no pueden hablar contigo. Entonces le pregunto si le había contado de la rana de un ojo. Entonces para de llorar inmediatamente. Yo digo, wow, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces él me dice, piensa, así le cae una lágrima por la mejilla y mira para un costado, después mira para el otro, callado, sin llorar, y me dice, no, de que nunca le había contado sobre la la rana de un rana. ojo. Entonces digo, a la miércoles, ¿qué hago ahora? ¿Qué le digo? Entonces, como para ganar tiempo, le dije, ¿querés que te cuente? Entonces siguió sin llorar y me dice, sí. Entonces dije, ok, logré interactividad, lo saqué de su lizard brain, está curioso ahora, ¿no? Y entonces ahí hice algo que nunca había hecho en toda mi vida, que fue inventé la historia ahí mismo, on the spot, improvisada, completamente, sin tener idea de lo que le iba a decir. Entonces usé todo lo que tenía, que son todos los cartoon characters que dibujaba, que pintaba y que no sabía cuáles eran las historias, cuáles eran el mundo de esos personajes. O sea, tus Inventé el muñecos que mundo. habías pintado cuando empezaste a vender tus cuadros y eso. Estos Ya. personajes existieron antes que las historias. Sí, eso fue mi primer attempt, lo primero que traté de hacer para crear mi mundo. Perfecto. Para no tener clientes, de crear para otra empresa, para otra filosofía y de crear para la mía. Pero el problema que pasaba, yo los dibujaba, los pintaba, los animaba, pero no sabía, no lograba descubrir cuál era la historia, Pero no right? tenían vida. Y tu hijo No, le dio vida a los personajes. él es como si tú ¡Qué miras, historia, Alejandra! No sé, tengo los pelos de punta. es como si tú pensaras, yo me río de esto, ¿ok? Te lo cuento porque no hay otra cosa que hacer que reírse. Pero si tú miraras objetivamente, yo había tratado por muchos años de pensar cuáles eran las historias y no lograba hacerlos. Entonces, tuve mi hijo que se convirtió en mi mejor coach del mundo para hacerme sacar las historias de mis propios personajes, ¿right? Loco. ¿Cuántos años antes habías creado los personajes? Yo los que empecé a crear en el 2006 O y sea, fueron años después. Tu hijo nació en el 2015. yes, Mi hija también, por eso calculo la edad. yes, En el edad de tu exactamente. hijo. En el 2015 crecieron, él nació y llevó eso y todas las cosas que uno se puede decir en tu mente que te decís, cosas negativas de no puedo, no sé, pero esto o esto es otro más importante. En el medio yo empecé como que fui a Real Life Business School, de los dos negocios entre pinturas y el de mi esposo. El de mi esposo took off. Hubo una oportunidad que decidimos los dos juntos tomar y decidimos, ok, voy a parar con las historias, los personajes y parar con eso y vamos a empezar esto juntos y vamos a ver a dónde vamos, a dónde sale. Y siempre mi goal ahí fue en algún momento de construirla para después salir, tener passive income, tener income que viene donde yo no estoy en el everyday de la compañía y dedicarme el tiempo a desarrollar las historias. Que en sí decidí que quería hacer eso cuando quedé embarazada con mi hijo, porque quería tener un embarazo sin estrés. Me llevó muchísimo tiempo quedar embarazada
tuve que hacer in vitro. Entonces dije, yo no voy a hacer tipo screw up de esto, voy a contratar a alguien que me reemplace running the business y creando. Ahí fue que siempre yo creando las cosas, empecé ahí a crear software, porque no existía lo que necesitábamos, entonces ahí lo creaba. Y Pero mira cómo todos tus skills de la vida se fueron uniendo en este último proyecto. El yes, arte, la programación, el sales, la organización, el delegar, el todo esto. Y y faltaba finalmente, el coach, que fue mi hijo. Faltaba que claro, yo sea mamá para después, porque cuando estás con un niño que está llorando, son la 1 de la mañana, son las 11 de la noche, son las 4:30, son las 5:30, y te despertás y le das lo que necesita para pararlo y para calmarlo, ¿no? Todos los padres tienen el problema de que tienen que calmar a los hijos y que uno no sabe qué hacer y no importa la hora que es, ¿right? Y con él ahí yo tenía que crear las historias y las tenía que hacer porque era lo único que 100% funcionó. Todas las veces que él entraba en uno de estos crime que no podía parar, yo le contaba la historia. Y así fue que pensé en hacer esta aplicación, porque dije, si esto funciona 100% para mí, otros padres tienen también el mismo problema y les va a funcionar a ellos también, ¿no? entonces ahí te empezaste a grabar contándole historias a tu hijo. Yo las empecé a grabar desde el principio porque fue una sugerencia de mi esposo. Sucedió que ni bien descubrí de que funcionaban, a los 2 o 3 días fuimos de vacaciones a Naples y estábamos en el hotel y yo vi que uno de estos iba a empezar, que él iba a empezar a llorar y se iba a poner loquito y no quería pararlo. Entonces me puse a contarle una historia ahí mismo. En el restaurante había gente alrededor, había mozos, había servers, había gente. Y la gente empezó a escuchar la historia y los mozos pararon, ¿no? A decir y empezaron a escucharla. Y uno dice, me encantaría quedarme y saber cómo termina. Era la historia creo que era de la jirafa con unas manzanas, pero tengo que seguir trabajando, después me contás cómo termina. Entonces Mm. ahí mi esposo dijo, él nunca me había visto contarle una historia, él dijo, saca tu cell phone y cada vez que pase esto, tú las tienes que grabar. Wow, pero ustedes son un buen equipo, Yes, créeme. Porque ahí le dieron, le ven las dos caras, no solamente de calmar al niño y de que estaba funcionando esto, sino también de decir, hey, aquí hay algo. hay algo. Yes, Pero, yes. o sea, y lo digo porque ustedes llevaban, tu esposo también es empresario, como dices, trabajan juntos, y todo este conocimiento que tú habías hecho trabajando en estos canales, Ujú. es eso, es el momento de ver una oportunidad, ver una historia y transmitirla. Increíble. Empiezas a grabar las historias y en qué momento entonces decides crear lo que hoy en día conocemos y podemos bajar en una aplicación que se llama Calm Down Stories. Decidí durante la pandemia, porque hasta ese momento, fue un poquito antes de que empezara, yo hasta ese momento no dormía muy bien. Mi hijo, durante los primeros 3 meses, para que te des una idea, yo estaba tan cansada porque todavía estaba en las cosas de todos los días del otro negocio y mi hijo tenía que ser esposa, mamá, negocio, todo, y no dormía bien, porque él se despertaba, empezaba a llorar, después me costaba volverme a dormir, estaba cansada. Y cuando logré descubrir esto de que las historias funcionaban, durante los 3 primeros meses, yo inventé, cuando me di cuenta de eso, no lo podía creer, estaba inventando entre 9 a 11 historias por día durante los primeros 3 meses, ¡Wow! 90 días. Hablando de los 10.000 horas, My yo God. Pero me, en qué momento, o sea, tu cerebro va a 2500 revoluciones por minuto. yes, entonces yo estaba cansada, pero estaba agotada así, porque pero
empezaron a salir las historias. Obviamente estaban ahí Claro, pero si los personajes estaban, fue como darles vida. ¡Aquí estoy! ¡Aliméntame! ¡No me dejes ir! exactamente. Esperando la inspiración, llegó. ¡Ay! Venga. Lo que ¡Pum! sucedió, Caíste del cansancio. claro, lo que sucedió fue que llevo 3 meses, a los 3 meses casi exactos, mi hijo dejó de tener estas cosas de llorar. Las dejó de tener completamente y él antes de entrar, él aprendió de que antes de empezar a llorar, él se dio cuenta que las historias lo ayudaban. Entonces él me empezó a pedir historias. Me decía, mami, tell me a story to make me feel better. Entonces empezaba directamente a contarle las historias y eso llevó por ahí unos 2, 3 meses de por ahí 3 historias por día en vez de 9 o 11 y después se convirtieron en nuestro tiempo a la mañana y nuestro tiempo a la noche, de antes de irse a dormir, bedtime stories y cuando se despertaba, wake up story, que teníamos los dos. Y así después de unos meses de eso, donde eran solo 2 historias por día para crear, ahí estaba un poco menos cansada y ya dormía, porque él no se despertaba a la noche y lloraba. Si por ahí se despertaba un poco a la noche, yo le contaba una historia, se dormía inmediatamente y listo. Y podía yo descansar. Entonces se me ocurrió de hacerlo una app cuando de cansancio de decir, ok, yo ya he creado otros apps, por ahí estaría bueno tener una donde que la puedo usar yo misma, donde si estoy súper cansada, le puedo hacer play a una de las historias y es fácil encontrarlas, ¿no? Puedo poner el título, es fácil encontrarlas, entonces ahí dije, ok, vamos, ¿cómo sería esto de tener, de ponerlas en una app? Entonces, una vez que ahí empecé a hacerlo, ahí dije, ok, yo creo que esto, si me está ya hace un año que a mí me funciona, todas las veces, 100%, a otros padres le tiene que ayudar y aquí puede ser que haya una oportunidad de ayudar, de give back, porque para uno recibir lo que sea, siempre primero tienes que dar. You give before you can get, Es ¿no? verdad. Eso es como una ley de vida, de cómo funciona el universo. Entonces yo dije, ok, esto es lo que puedo dar. De todos estos tantrums de cansancio, de no dormir y de todo, apareció un mundo maravilloso. Logré crear mi mundo y que funcionó y me funcionó para mí. Entonces voy a dar y no sé qué recibiré después, pero voy a empezar a dárselo a otros padres. Y ahora tenemos una comunidad de 2000 padres que usan Wow, con las historias. qué espectáculo, me parecen divinas. Micaela las ama, se la pongo y ella se entretiene, crea su own little world y pone sus muñequitos como a hacer lo que dicen las historias. Le Ujú, encanta. También en la aplicación puedes ujú. bajar hojas para colorear Yes, y ajá. eso sí que ama a Micaela. Ahí se identificó full con los personajes, los ama. Es una aplicación muy chévere que pueden bajar gratuitamente en Apple o en las plataformas de las aplicaciones y Ujú. grabarla en su celular y escuchar las historias. Ale, ¿qué viene con este proyecto? Libros, historias en vivo, teatro, cartoons. Em, estoy, estoy trabajando en dos cosas, en cómics, que a mí me encantan, para mí es algo natural contar las historias dibujando. Yo hago cómics con mi hijo también, hacemos juntos con los personajes y cómics y también empecé a escribirlas para tener un libro de historias. Me encanta. Y en eso, durante la pandemia, empecé a tomar clases de escribir y porque yo siempre estoy aprendiendo y Me encanta, haciendo. porque es que uno no se las sabe todas y en los proyectos que se meta tiene que estudiar y aprender de los que saben.
Claro, exactamente, porque no tenemos un manual de cómo funciona. Entonces empecé a escribir y me encanta. Es una cosa que me encanta escribir. Entonces, pronto, falta un tiempo todavía. Primero van a salir los cómics y después van a salir los storybooks. Me Eh, encanta. Ujú. Pero bueno, es un buen momento para bajar la aplicación, enamorarnos de los personajes, empezar a darle vida a tus historias que como a tu hijo le ayuden a cientos de niños y miles de niños a calmarse y a meterse en estas historias divinas. Y bueno, esperamos los libros y los cómics y todo lo que venga. Algo que pasó que me parece importante para los padres que sepan y que tú vas a notar cuando tus hijas sigan escuchando y escuchando, es que no fue intencionalmente porque no me daba cuenta que lo estaba haciendo, pero yo empecé a volcar toda mi experiencia y mi mentalidad de success, de éxito, que tengo y que uso de emprendedora, de tener el poder de crear mi mundo, todo eso es como el DNA de las historias. Entonces tengo mi hijo que a los 5 años ya empezó a pensar como un emprendedor, porque el DNA de las historias, tú vas a ver que pronto, si tus hijas siguen escuchando las historias over and over y las diferentes historias, las conversaciones van a cambiar. Ellas van a empezar a preguntarte cosas de la vida, de cómo tomar decisiones, de cómo las cosas funcionan. Y te van a empezar a preguntar algo que mi hijo empezó a hacer, que es lo que yo llamo el what if way, que es ¿qué tal si? Por ejemplo, una conversación típica con mi hijo es así, que no es fácil, ¿ok? Te lleva tiempo del día hacerlo, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, mi hijo me pregunta, ¿dónde está papá? Entonces yo le digo, papá está abajo en su oficina. Entonces él dice, ¿y qué tal si no está en su oficina? Entonces digo, bueno, entonces está en la cocina. Y si no está en la cocina, entonces está en el garaje. Y si no está en el garaje, y podemos ir hasta, sí, que en ese escenario, si no está ahí, y dónde podría estar, y qué podría pasar, todo hasta la galaxia de Andrómeda, ¿ok? Y son conversaciones largas, pero lo que hace eso, y eso es lo que sucede en las historias, ¿no? El niño Entonces, participa en las historias y van creando mundos e historias a medida que van conversando. claro, y él lo que se va dando cuenta de que es un zigzag, que ok, probamos esto y no funcionó. Entonces, ¿qué pasa si hacemos esto otro? Dice un personaje. Entonces vamos y probamos esto otro. Y eso, así es como es el success, así es como se crea el éxito, como es uno un emprendedor. Nunca, no hay una línea directa a nada, siempre es un zigzag. Y las historias hacen que los niños participando y viendo a mi hijo, escuchando a mi hijo participar, ellos empiezan a participar y entonces empiezan a preguntarse qué pasa si. Y esa pregunta es esencial Para para la vida. éxito, para la vida, para ser emprendedor, para tener un successful business. Y mi hijo a los 5 años lo hace por escuchar las historias. Es, Wow. eh, es algo que yo no me había dado cuenta y que no sabía y que no fue intencional de cuando las creaba, porque las creaba porque las tenía Salieron que del hacer. corazón y la imaginación. Ya, entonces, para los padres, después cuando los niños escuchan, las conversaciones van a empezar a ser distintas y se crea lo que sucedió con mi hijo es de que ahora nuestra relación se profundizó para un nivel que yo nunca pensé que podía ser, porque nosotros en las historias empezamos a crear mundos juntos. Y entonces creamos el mundo donde vivimos juntos. Y poder crear con tu hijo y vivir en ese mundo juntos y tener esa relación
Yo lo deseo a todos los padres. Es una cosa Hermoso, maravillosa. hermoso Ujú, poder crear juntos y poder tener ese espacio de comunicación que tú estás teniendo es la clave de lo que necesitamos todos los papás. Ale, te voy a total. preguntar una cosa porque creo que nos podríamos quedar toda la vida hablando. Llevamos una hora hablando, by the Oh way. my God, una hora. Ok, No, 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 no. sorry. Pero te voy a preguntar una cosa y fue con lo que empezamos. Me dijiste, Ujú, con la primera situación que te pasó en Argentina, con lo ujú, del trabajo, dijiste, yo necesitaba salir y formar y crear mi propio mundo, ujú, en lo que veo, en lo que escucho y en la historia. Creo que ujú, estás viviendo en tu propio mundo y que tu hijo te dio la herramienta para darle vida a la ujú. gente con la que vives en tu mundo. ¿Lo lograste? ¿Cómo te sientes? Es un, es, es un felicidad y es felicidad que yo deseo compartir con otros padres porque, porque quiero dar primero es dar y ese es lo que uno, tenerlo y disfrutarlo solo no es lo mismo, right? Estoy de acuerdo. Es poder hacer algo para el mundo, es poder compartir esa felicidad, es decir, wow, todo este tiempo trabajé, ok, ahora, ¿qué hago? Right? Sí. ¿Cómo lo pongo a hacer algo bien? Exactamente. Dejar una huella positiva. Y para mí es darle a los padres lo que a mí me funcionó, es dárselos para que a ellos les funcione. Wow. Ujú. Ale, como te digo, yo me podría quedar hablando contigo. Espero realmente conocerte en persona próximamente, como dijimos al principio. Te agradezco por haber traído tu historia, por compartir tus Countdown Stories con todos. Vuelvo y repito, pueden bajar la aplicación gratuitamente en todas las plataformas de aplicaciones. Yo la tengo, mis hijas la aman. Ahora estoy así como anonadada con Alejandra. Por favor, escribe un libro de tu historia porque sé que le va a servir a un montón de gente, aparte de los Countdown Stories. Y bueno, nada, cuéntanos dónde te pueden seguir y cuál es el website y todo para que te sigan y se enamoren más de tu proyecto. Si van a calmdownstories.com, ahí está todo. Y mi compañía que se llama aleloop.com, Aleloop es Calm Down Stories o Aleloop, es cualquiera de las dos. Y ahí está todo. Todo. En Instagram también los pueden encontrar como @countdownstories y @aleloop. Yes. Ale, nuevamente te agradezco enormemente por haber estado aquí, por contar tu historia, por abrir tu corazón y sobre todo por la magia que nos estás compartiendo para nuestros hijos, que lo necesitamos inmensamente en este momento de criar niños que realmente sepan resolver y decir, what if, en Ujú. la vida, en las historias y en la crianza nosotros como padres. Y que puedan ellos que no sepan que no tienen que ser pasajeros, que ellos pueden crear su propio mundo. Es verdad, Ujú. me Ya. encanta. Gracias, Paulis. Ale, gracias, un Ya. gusto tenerte aquí y bueno, ya saben, nos volvemos a encontrar en una semana en este momento de desmadre. Bye. Bye.